Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la séptima clase del curso de gramática italiana en academialatin.com. En esta clase vamos a estudiar el plural de sustantivos y adjetivos, que funciona básicamente de la misma forma, por tanto, pues los vemos todos juntos. Y diréis, bueno, ¿por qué hace falta una clase para el plural? Pues el plural no debería ser fácil y vamos a ver que no. O sea, al principio, sobre todo, ¿no? Porque el sistema de formación del plural en italiano no tiene nada que ver con el plural español, no tiene nada que ver con el plural inglés, con el plural francés que podáis conocer, catalán, portugués, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver que es diferente, porque básicamente de las lenguas que solemos conocer, ya sé que a lo mejor habrá gente que conozca alemán, que conozca chino, lo que sea, ¿no? Pero las que solemos conocer más o menos todo el mundo, pues simplemente se añade una S con una E delante, cosas así fáciles, pero vamos a ver que en italiano no. Entonces, por eso hay que verlo. Al principio tiene su dificultad, luego ya te acostumbras y es fácilón, ¿no? Entonces, el plural italiano no tiene nada que ver con añadir S, sino que se realiza principalmente mediante cambios vocálicos. Tranquilidad, que esto parece más difícil de lo que es, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta clase se divide en una introducción a los plurales italianos, luego las reglas básicas, es decir, esto el 99% de los casos entra, bueno, quizás el 99 no, pero muchos casos entran aquí. Luego, excepciones básicas, es decir, las excepciones sobre lo básico. Luego, particularidades principales, vemos que no digo excepciones, sino particularidades, porque no son excepciones, ¿vale? Son simplemente, así por decirlo rápido, son lo que no entra aquí, pero que no son excepciones, y que no son cosas rarísimas, ¿vale? Y luego plurales invariables, es decir, cuando el singular y el plural es igual, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Lógicamente, esta clase no es todo lo que hay que saber sobre el plural en italiano, que es muchísimo, como en cualquier lengua sobre cualquier cosa. Pero con lo que vamos a ver aquí, pues ya tenemos el 99% de los plurales italianos, ¿vale? Entonces, pues está bastante bien. Yo creo que sale bastante rentable esta clase. Y nada, empezamos. La mayoría de sustantivos y adjetivos de lenguas como el español, el portugués, el catalán e incluso el inglés forma sus plurales añadiendo el morfema de plural S o si acaso ES. Sin embargo, el plural italiano es algo más complejo, pues no añade morfemas específicos, es decir, en español, por ejemplo, camión, camiones, niño, niños, niña, niñas. Es decir, simplemente añadimos algo sobre el singular. En italiano no se añade, sino que se cambia, ¿vale? Entonces, se realizan cambios vocálicos en el final de la palabra. Como en cualquier cuestión relativa a cualquier lengua, hay detalles y particularidades muy específicas que irás aprendiendo con el tiempo y la práctica. Es decir, no todo lo vamos a ver aquí. Y luego también, por supuesto, vamos a ver reglas básicas, excepciones básicas, luego habrá excepciones que no son básicas, habrá patatín patatán. Bueno, pues todas esas cosas ya las irás aprendiendo tú. En fin, vamos allá. Por el momento centrémonos en las reglas básicas y en las excepciones fundamentales. Reglas básicas, vamos a subir un poquito. Según la terminación de la palabra, es decir, lo importante es la terminación de la palabra, el plural sustituirá la última vocal por otra. Entonces, las reglas básicas son estas tres solo, ¿vale? O cambia a I, bambino cambia a bambini, A cambia a E, bambina cambia a bambine. Y luego E cambia a I. Por ejemplo, dottore será dottori y notte será notti. ¿Vale? Entonces, bueno, lógicamente bambino es niño, bambina es niña, doctor es doctor, notte es noche. ¿Vale? Como podemos suponer, O es la terminación básica de masculino. ¿Vale? Entonces, pues O es sobre todo masculino. A es sobre todo femenino. Y luego E puede ser, igual que en español, es decir, igual que en español, doctor, que no termina propiamente en E en español, nos entendemos. Doctor, masculino, y noche es femenino. ¿Vale? Entonces, E puede ser tanto masculino como femenino. Y en ambos casos cambia a I, en el plural. Es decir, que no, por eso tenemos que fijarnos en la terminación de la palabra, no en el género de la palabra. En el género también, ¿vale? Pero principalmente en la terminación, ¿vale? Entonces, O cambia a I, A cambia a E cambia a I. Y ya está.
Luego, sin embargo, como en español puede haber palabras en o que son femeninas. Por ejemplo, la mano, igual que en español, decimos la mano, ¿no? Pues la mano, le mani, ¿vale? Entonces, vemos que mani o cambia a i, efectivamente, o cambia a i, pero luego el artículo es femenino plural. Femenino singular, femenino plural, ¿no? Entonces, la mano, le mani. Y en a que son masculinas. Por ejemplo, el problema, pero ahora, sin embargo, aquí a no cambia a e, sino que a cambia a i. El problema, i problemi. Bueno, pues nada, nos vamos quedando con la copla. Ahora, como hemos dicho, estas son las reglas básicas. Excepciones a las reglas básicas. Dentro de lo básico tenemos dos excepciones fundamentales. Las palabras que terminan en ta, que son profesiones, ¿no? Por ejemplo, dentista, artista y similares. Por ejemplo, turista no es una profesión, pero más o menos, ¿no? Es decir, a qué se dedica alguien, ¿no? Y muchas de las que terminan en ma o en ema, como problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, ta y ma, en principio, son masculinas. Por ejemplo, el problema y problemi, ¿vale? En el caso de las profesiones y similares, si el referente es femenino, es decir, si, por ejemplo, turista es la turista, entonces el sustantivo es femenino, ¿vale? Entonces, igual que en español decimos el turista, la turista, ¿vale? Pues básicamente igual en italiano. Entonces su plural es en e y los artículos y adjetivos concuerdan en femenino. Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Il turista alto, para que veamos que es masculino, ¿no? O sea, siempre es turista, turista. Pero luego il es masculino porque este turista es un hombre. Il alto. Entonces, todo esto es masculino. Entonces, en plural, i turisti alti. Entonces vemos turista, turisti. Igual que problema, problemi, turista, turisti. Luego, la turista alta. Esto es una mujer. Entonces, la alta. Y ahora, como es femenino, todo cambia al femenino plural. Le turiste alte. ¿Vale? Pues ya está, así de fácil. Luego, particularidades principales. Aquí empezamos ya un poco a entrar en los detalles. De forma similar a lo que ocurre en los verbos, las palabras que terminan en ka o en ko, o en ga o en go, requieren atención. Recordemos que había veces que cambia el sonido, ¿no? De ka, che, lo que sea, o ga a ge, o ye, lo que sea, ¿no? Pues algo parecido pasa aquí, ¿no? Las que terminan por ka o ga solo cambian la ortografía para mantener el sonido ka o ge. Es decir, ka o ga siempre suena kakekikoku, gagekikogu, ¿vale? Entonces, para mantener el sonido, según las reglas ortográficas, hay que cambiar la ortografía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, amica, amique, amica, que, ka, que, ga, ge, lunga, lunge, ¿vale? Entonces, vemos que la pronunciación siempre es ka, que, ga, ge, es decir, no es amiche, lunge, sino amique, lunge, pero la C y la G cambia a CH, GH, ¿vale? Más complicación tienen las que terminan por co o go, ¿vale? Porque K o ga siempre es igual, no, ya está, esta es la regla. Ahora, co o go hay más casuística. Si tienen el acento en la penúltima sílaba, solo cambian la ortografía para mantener el sonido K o G, es decir, igual que aquí, cuando el acento va en la penúltima sílaba. Entonces, yoko, pues yo, ko. El acento va en yo, penúltima. Entonces, yoko, yoki. Juego, ¿no? Lungo, lungi. Lungo es largo, ¿no? Por si no lo habíamos capito. ¿Vale? Entonces, yoko, yoki, lungo, lungi. No cambia el sonido, cambia la ortografía para mantener el sonido. Ahora, sin embargo, si la palabra es esdrújula, es decir, aquí era si era llana. Ahora, si es esdrújula, cambia el sonido a che o a ye. Entonces, médico, medici. Bueno, entonces, pues ahí vienen, de hecho, los medici, ¿no? Los famosos medici, ¿no? Entonces, médico, medici. Lógicamente vemos que médico, ¿no? Esdrújula. Y psicólogo, que como habíamos dicho, no es psicólogo como en español, sino psicólogo, ¿no? Entonces, en italiano se pronuncia psicólogo. Entonces, psicólogo, pues psychology. Ahora, estas reglas concretas de aquí tienen bastantes excepciones que hay que ir aprendiendo individualmente, o sea, todas las reglas de co y go, ¿vale?
que hay que ir aprendiendo individualmente. Por ejemplo, el plural de amico, según lo que hemos visto, ¿no? Igual que yoko, yoko, amico. Entonces debería ser amico, amiki. Pero no, de amico es amici. ¿Por qué? Porque es una excepción, nos la aprendemos y ya está. Las palabras terminadas en cha o en ya tendrán en el plural la misma pronunciación, pero se escribirán diferentes según la siguiente regla. ¿Vale? Entonces, primero, hasta aquí hemos visto kaga, ko, go. Bueno, kaga, pero bueno, kaga, ko, go. Entonces, kaga, ko, go, ya lo tenemos. Ahora, cha o ya. Entonces, vemos que la pronunciación siempre es la misma en el plural, pero se va a escribir diferente. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Porque vemos que che, ye, se lee igual que che, ye. ¿Vale? Esto no es chie, ye, ¿vale? O sea, puede ser, pero vamos a verlo, ¿no? Entonces, che, ye o che, ye. Ahora, se escribe ce o ge o cie ogie según esta regla, ¿vale? Entonces, ce o ge, si justo antes de c o g hay una consonante. Entonces, tenemos aquí mancha. Pues tenemos aquí la terminación cha. ¿Vale? Entonces, justo antes de la terminación cha hay una consonante, la m. Entonces, se aplica esta regla. Manche. ¿Vale? Vemos que hemos perdido la i, pero la pronunciación sigue siendo igual. Y luego, che o ye con la i en los demás casos. Por ejemplo, camicha. El camisa, lógicamente, ¿no? Entonces, vemos la misma terminación en el singular, pero luego, justo antes hay una consonante. No, hay una vocal. Entonces es así. ¿Vale? Esa es la regla. Luego, igual que estaba diciendo, esto no se pronuncia chie, gie, y luego me había corregido a mí mismo. Digo, bueno, sí puede ser, ¿no? Entonces, aquí está ese puede ser. Si la i es tónica, esta i es tónica, el plural es totalmente regular. Es decir, porque vemos que, por ejemplo, en mancha no es manchia, sino mancha. La i no se pronuncia realmente, mancha. Pero si, por ejemplo, yo digo farmacia, que curiosamente, o sea, lógicamente en español es farmacia, pero en italiano es farmacia, con acento en la i, ¿no? Entonces, farmacia, el plural es regular, farmacie. Y aquí, bugia, el plural será bullie, ¿vale? Esto es mentira, ¿vale? La mentira, las mentiras. ¿Vale? Entonces, esta es la excepción a esto de aquí, ¿vale? Y ya por último, si la palabra termina en io, el plural tiene una sola i, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en viaggio, pues esto en principio debería ser el plural, cambiamos la o por una i y en principio deberíamos tener dos i's, una i de la raíz y otra de la i que se ha cambiado por la o, pero no tenemos dos i's, tenemos una sola i. ¿Vale? Entonces, de viaggio, viaje, viaggi. Y de vecchio, viejo, tenemos vecchi, no vecchi, sino vecchi. Ahora, a esto también tiene su propia excepción, salvo que la i sea tónica, que entonces termina en i. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de zio, que es tío, ¿no? Pues de zio será zi. ¿Vale? Entonces vemos que aquí esta i no es tónica, esta i no es tónica. Entonces, io pasa a una sola i. Pero aquí sí, zio, la i sí es tónica. Entonces, la o sí pasa ahí y se conservan las dos i's. ¿Vale? Entonces, viaggio, viaggi, vecchio, vecchi, zio, zi. ¿Vale? Y ya para terminar la clase, plurales invariables. En italiano hay una cantidad bastante alta de plurales sin cambio respecto al singular. Es decir, no varían, no cambian, ¿vale? El singular y el plural son iguales. Y ahora, hay una cantidad bastante alta muchas veces porque hay, como vamos a ver, este sufijo ta, por ejemplo, lo que en español es tad o dad, que es muy frecuente ese sufijo en español, pues todas las palabras que tengan ese sufijo en italiano van a cumplir esta regla. Entonces, pues de ahí van a salir muchos plurales invariables, ¿no? Entonces, plurales sin cambio respecto al singular por distintas cuestiones morfológicas. Principalmente tenemos los siguientes casos. Y ahora, nótese que aunque los sustantivos en sí mismos sean invariables, es decir, los sustantivos no cambian, pero sus determinantes y adjetivos siguen funcionando regularmente, es decir, los artículos,
los adjetivos que vayan con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el café y café, ¿no? Entonces, café, café es exactamente igual, pero luego el artículo sí cambia, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, el café negro, sería el plural y café neri, ¿vale? Entonces, todo lo que va alrededor del sustantivo sí cambia. El sustantivo es lo único que no cambia, ¿vale? Luego también, la città, le città, ¿vale? Tampoco cambian las palabras que... bueno, no había dicho la regla esta, ¿no? Son invariables las palabras agudas, ¿vale? Entonces, café, città. Luego vemos que las palabras agudas siempre llevan acento ortográfico, entonces es fácil reconocer las palabras agudas, ¿vale? Tampoco cambian las palabras que terminan en consonante, normalmente extranjerismo, porque en principio las palabras italianas no terminan en consonante. Hay excepciones, por supuesto, pero prácticamente todas las palabras italianas que terminan en consonante son extranjerismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el film y film. Y luego también son invariables las palabras truncadas. ¿Qué son las palabras truncadas? Pues las palabras que están cortadas, ¿no? Por ejemplo, en español, la fotografía es la foto, ¿no? Pues la foto, vemos que, de hecho, el hecho de que foto termine en o, pero sea la, es por eso, porque realmente no es la foto, sino la fotografía, ¿vale? Pues esas son las palabras truncadas que también existen en italiano, lógicamente, ¿no? Entonces, vemos que en español sí son variables las palabras truncadas, la foto, las fotos, en italiano no. La foto, le foto. Pero vemos que el artículo sí cambia otra vez, ¿no? La, le, pero foto, foto. ¿Por qué? Porque eso viene de la fotografía, le fotografie. La bici, le bici. Pues otra vez, la bicicletta, le biciclette. Y luego, il cinema y cinema. Y ahora diréis, bueno, cinema no es la palabra larga, la palabra truncada no sería cine, pues no, ¿vale? Cinema es la palabra ya corta, ya truncada, porque esto realmente es il cinematógrafo. Eso que no lo sabíais, ¿eh? Pues de ahí viene, ¿no? Il cinema, il cinematógrafo y cinema y cinematógrafo, ¿vale? Y nada, con eso tenemos ya... pues como digo, muchos plurales, prácticamente todos los plurales. Luego aquí hay excepciones que iréis aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, l'uovo, le uova. ¿Por qué l'uovo, que en principio se supone que es masculino, luego es le uova, que de hecho el plural es femenino? Y además femenino en plural terminado en a, ¿no? L'uovo, le uova. Pues simplemente nos lo aprendemos de memoria conforme nos vaya saliendo. Otro plural que es un poco raro, ¿no? L'uomo, el hombre, gli uomini. Pues bueno, esto lógicamente si sabemos latín pues nos sonará un poquito porque es uova, de huevo, y por qué uomo, uomini, ¿vale? Pero bueno. Tampoco tenemos que, en este caso, echarle mucha cuenta al latín porque luego el italiano hace sus propias cosas raras, vamos a decir, ¿vale? Y nada, con eso ya terminamos esta clase, nos veremos en la siguiente.